respuesta, tenemos que ir hacia la prefectura. Sí, Andrea Mezquita se encuentra ahí. Al Congreso de la República, exteriores del Congreso de la República. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Dina Boluarte al Congreso de la República con un sastre claro. Ella está ingresando caminando por la puerta lateral del Congreso de la República que da por el Jirón Junín. Ya está en las graderías de la puerta principal del Congreso y sube de esta manera para colocarse en pasos perdidos. Previamente le está recibiendo, ¿no? Personal de protocolo del Congreso del Parlamento para poder justamente anunciar su llegada. Está al menos con unos 2, 3 personas que podemos ver a lo lejos que son de su seguridad. Y ya entró al Congreso de la República, donde recordemos jurará en el cargo de presidenta de la República, la primera presidenta mujer que va a tener nuestro país. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Andrea, por la información. Bueno, estamos conversando con el expresidente Francisco Sagasti. Justamente le dejamos la pregunta, ¿no? ¿Cuán complejo va a ser para Dina Boluarte gobernar sin una bancada, sin una representación parlamentaria? Pero, a ver, antes, seguimos en el Congreso. A ver, ¿nos vamos al Congreso de la República? A ver, estamos viendo cómo ingresa Dina Boluarte ya al Parlamento, muy sonriente en realidad, le da la mano a los congresistas al lado del presidente del Congreso, William Zapata, y ingresa Mabel a este salón. A ver, tú lo recordabas, el salón de embajadores, me parece que es. Me parece que sí, ella está vestida con un sastre, con pantalón amarillo, bastante, tranquila, se le observa. Mariano Calvera, precisamente, está en el Congreso para que nos describa mejor esta situación. Adelante, Mariano. Sí, Mabel, ¿cómo estás? Directo en directo, estamos ingresando al hemiciclo del Congreso. Tal como señalabas, Dina Boluarte acaba de ingresar ya al recinto congresal, al Palacio Legislativo, vestida de un traje color amarillo. Fue recibida por la mesa directiva del Congreso. Rápidamente, en realidad no brindó ningún tipo de declaración y no vimos que la llevaran en dirección hacia la sala de embajadores, sino directamente hacia la antesala del hemiciclo del Congreso, acompañada no solamente del resguardo policial correspondiente, seguridad del Estado quiero decir, sino también de la mesa directiva del Congreso, que salieron a la puerta del Palacio Legislativo a recibirla. Aquí en el hemiciclo ya los congresistas están llegando, está la fiscal de la Nación, se ha dispuesto rápidamente los lugares delante de los escaños de los parlamentarios para algunas autoridades que han sido invitadas a esta ceremonia de asunción de mando de la primera presidenta de la República, Dina Boluarte. Vemos desde donde nos ubicamos, una de las galerías del Congreso, a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien saluda y conversa con algunos parlamentarios. Ella está vestida de negro, totalmente sobria, con la medalla que la acredita como tal. Hace unos minutos también llegaron los comandantes generales de las Fuerzas Armadas que recibieron los honores correspondientes y estamos a la espera que se inicie esta ceremonia programada para las 3 de la tarde. Dina Boluarte ya se encuentra dentro del Parlamento por la trayectoria que siguió, fue acompañada por la mesa directiva. Ella se ha dirigido hacia el despacho de la presidencia del Congreso para luego pasar a esta antesala detrás del proscenio del hemiciclo parlamentario y en breve ya tomar juramento. Aquí ya en el Congreso, en el proscenio, ya se ha dispuesto las 2 sillas correspondientes, una del presidente del Congreso y otra a quien hasta quien el día de hoy es vicepresidenta de la República, pero ya en breve será la primera presidenta de la República. Vamos a regresar, Mabel, compañeros oyentes de RPP, en cualquier momento con el inicio de esta ceremonia solemne donde Dina Boluarte asumirá la presidencia de la República. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Mariano, por la información. A ver, ahora sí, continuamos con el expresidente Francisco Sagasti. Le habíamos dejado una pregunta sobre la mesa. ¿Cuán complejo va a ser para Dina Boluarte esta nueva etapa sin bancada? Mire, va a ser muy complejo, pero es posible. Yo creo que al país y al gobierno se le ha dado una nueva oportunidad, también al Congreso. Espero que sean capaces de tomar en cuenta
esta nueva posibilidad que se genera de buscar consensos, de actuar en conjunto, en fin, de aprender de la experiencia de los últimos meses y años y enrumbar al país para resolver problemas tales como lo que estamos viendo de la sequía, los problemas de carestía, etcétera. Ahora bien, lo que yo espero también es que sea posible transmitir la experiencia que se tuvo anteriormente a la presidenta, a ser juramentada, la presidenta Dina Boluarte. No pudimos hacerlo con el expresidente Castillo, porque simple y llanamente no hubo la oportunidad ni aparentemente el interés en escuchar la experiencia que habíamos tenido a pesar de los intentos que se hicieron. Yo confío de que podemos realmente tener un proceso de transición a nivel presidencial de manera ordenada en la actualidad y recomponer parte del aparato público que se ha desbaratado casi totalmente durante estos últimos meses. Es decir, señor Sagasti, ¿desearía usted tener una reunión con la próxima presidenta Dina Boluarte? Depende de ella. Siempre he estado dispuesto a colaborar con quien lo ha pedido. Creo que esa es una función y como expresidente del Gobierno de Transición y Emergencia, cualquier cosa que pueda hacerse para contribuir a la gobernabilidad democrática, a una mayor estabilidad y a enfrentar los problemas del país, estaremos dispuestos siempre, no solo yo, sino todas las personas que me acompañaron en el gobierno. Muchísimas gracias, señor Francisco Sagasti, expresidente de la República. 3:23 de la tarde, Mabel. En pocos minutos, entendemos, jurará Dina Boluarte como nueva presidenta del país, la primera presidenta mujer. Y estamos conectados con nuestro compañero Fernando Carvalho para su análisis de esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado vivir como país. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes. Un gusto haberlos escuchado desde hace varias horas, dando cuenta de una situación incierta, ¿no?, que comenzó con el discurso presidencial que nos sorprendió y que ha culminado al cabo de 2 horas con Pedro Castillo en la prefectura de la Avenida España. ¿Qué ha pasado desde la noche de ayer, cuando pronunció un discurso diciendo que acudiría a dar cara a la tercera vacancia, y a las 12 del día de hoy, que anuncia más bien disolver el Congreso, pero también el Poder Judicial, el Ministerio Público, incluso el Tribunal Constitucional, e imponer un toque de queda desde las 10 de la noche? ¿Qué ha podido hacer que en tan pocas horas nocturnas cambie de actitud el presidente y adopte una posición manifiestamente no compartida con la mayoría de sus ministros que han renunciado? Pues han sucedido 2 cosas, por lo menos esta mañana. Por una parte, la denuncia que hizo ante la Comisión de Fiscalización el señor Marrufo, quien dio datos precisos sobre actos de corrupción y la voluntad de injerencia en entidades públicas para beneficio de su impunidad y beneficio de sus parientes y amigos. Y eso es algo que ha sucedido. En segundo lugar, una sorprendente renuncia del comandante general del Ejército, general Córdoba, sin dar mayores explicaciones por razones que no se presumen políticas. Parece que ha habido una situación delicada ahí, en la que ha prevalecido la actitud del actual presidente del Comando Conjunto, general Gómez de la Torre, quien, como vemos hoy, con la participación que tiene la Fuerza Armada en el Congreso, han decidido respaldar sin ninguna duda nuestra democracia y en consecuencia no prestarse a aventuras golpistas como las que manifiestamente promovió Pedro Castillo. Después de eso, hemos visto que se ha acelerado el funcionamiento de nuestras instituciones y se han pronunciado los titulares precisamente de todas aquellas instituciones autónomas que debían ser disueltas: Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional. Por eso podemos sentirnos orgullosos. Nuestra democracia ha funcionado y hay a la cabeza de esas instituciones personalidades que no están dispuestas a agacharse ante el poder del más fuerte. El resultado de esto es que Pedro Castillo se halla en este momento en la prefectura. Faltan detalles para ver cómo su auto llegó ahí. Se especulaba que buscaría asilo político en México. Lo real es que terminó en una dependencia policial, aparentemente acompañado solo
por el que fuera su primer ministro Aníbal Torres y a quien muchos reprochan el consejo que supuso pasar el acto con esta disolución. En todo caso, varios de sus ministros cercanos han tomado distancia de esa decisión y su hasta hace pocas horas primera ministra, Betsy Chávez, ha renunciado también como ministra con una carta donde no dice mucho, pero no expresa solidaridad con Pedro Castillo. Nuestra democracia ha resistido. Lo que hace falta ahora es orientar nuestra energía y la funcionalidad que da la democracia para la reactivación económica. Estos conceptos eran palabras huecas en la boca de Pedro Castillo porque no hizo mucho por acabar con las paralizaciones en minas, no hizo nada para comprar urea, hizo muy poco en materia de inversión pública. Hemos perdido 16 meses, pero tenemos el tiempo suficiente para sacar adelante este país donde la mayor parte de los peruanos, la infinita mayoría, quiere trabajar para vivir bien y para mantener a sus hijos y darles un buen ejemplo. De manera que es un nuevo comienzo y ojalá que este día sea recordado como un punto de inflexión en un periodo en que nuestro país descendía hasta la caída de Pedro Castillo. En un presidente golpista, efectivamente, pero además farsante. Prometió que no disolvería el Congreso y eso es lo que hizo cuando se vio acorralado por denuncias judiciales que no podía contestar. Que le espere en el destino judicial que merece, pero lo que merece el país es que con el concurso de todos sus hijos pongamos nuestra energía en luchar contra nuestras taras de siempre, la corrupción, la negligencia y la pobreza. Ojalá que así sea. Ojalá que sea así, querido Fernando, pero creo que lo que los ciudadanos tampoco debemos perder de vista es la exigencia de una reforma política, que es a lo que ahora tiene que dedicarse el Congreso de la República, porque si no, vamos a seguir dando vuelta en círculos. Bueno, hay un pacto respecto de eso, ¿no? Todas las fuerzas políticas se han dicho de acuerdo en que hay cosas que reformar, por lo pronto restablecer que haya reelección de los mandatos electivos. Hemos visto lo que nos ha costado esto como congresistas, pero también como alcaldes y como gobiernos regionales. Por otra parte, probablemente crear una nueva Cámara y mejorar la ley de nuestros partidos políticos para favorecer una verdadera participación de la población en eso. Sobre esos tres puntos, de la misma manera que sobre la prohibición de que personas condenadas puedan ser candidatas, yo pienso que habrá fácilmente un consenso y sacaremos lecciones de las cosas que hemos vivido durante los 16 meses de Pedro Castillo. Muchísimas gracias, Fernando, por este análisis. Vamos a volver contigo en instantes. 3:29 de la tarde. Tenemos que ir directamente al hemiciclo del Congreso con nuestro compañero Mariano Calvera. Mariano, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es la situación en este momento. Hola Omar, compañeros de RPP, sí, estamos a la espera de que se inicie esta sesión solemne en el Congreso de la República. Algunos congresistas ya se encuentran en sus escaños. La gran mayoría de personas que están ahorita en el centro del hemiciclo son algunas autoridades que han sido invitadas para el día de hoy. Vemos desde aquí a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, que conversaba con algunos parlamentarios. Vemos desde aquí a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con la congresista Gladys Echaíz también en el centro del hemiciclo. Justamente les comento, compañeros, donde nos encontramos, que es el segundo nivel de las galerías del Parlamento. Al costado de nosotros están los altos mandos de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Vemos desde aquí a los comandantes generales, quienes están de pie, desde que han llegado están de pie, con la marcialidad que los caracteriza a la espera del inicio de esta sesión solemne. Y cuando ellos ingresaron y los congresistas los vieron apostarse en la galería del segundo nivel del Congreso, los aplaudieron. Los aplaudieron, obviamente, en señal de respaldo a este comunicado, esta decisión que fue determinante en realidad para la salida del presidente Castillo. Todos esperaban el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y fueron recibidos con aplausos por los parlamentarios que ya se hallaban en el hemiciclo. Hay pequeños grupos en el centro del hemiciclo, un grupo que rodea a la presidenta del Poder Judicial, otro grupo que rodea a la fiscal
de la Nación. Algunos congresistas conversan entre ellos, otros los vemos comunicarse a través de sus celulares. Ya en breve se inicia esta sesión solemne, está ya todo dispuesto en la mesa directiva del Congreso. Están los dos asientos característicos en el cambio de mando, las tomas de mando, una para el presidente del Congreso y otra para quien hasta el día de hoy será vicepresidenta de la República y se convertirá en la primera presidenta de nuestro país, Dina Boluarte, quien ya se halla junto a la mesa directiva en la antecámara del hemiciclo del Congreso. Ya ha llegado hace apenas unos 20 minutos y estamos a la espera de que se inicie esta sesión solemne y vamos a regresar con esos detalles, compañeros. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano. Hemos visto algunos miembros de la oposición celebrando. La verdad es que no hay mucho que celebrar, porque lo que ha pasado en nuestro país es una situación en la que estábamos a punto de perder absolutamente todos. Y ojo, esta historia no es de buenos versus malos. No olvidemos que en el Congreso hay niños. No olvidemos que muchos congresistas durante mucho tiempo se hicieron de la vista gorda, ¿no? Como que no pasaba nada. Y es hasta que han visto sus curules amenazadas, sus sueldos amenazados, que decidieron optar también por la vacancia. A ver, acá no hay héroes versus villanos, ¿no? Y la historia y nuestra memoria tiene que poner en perspectiva todo lo que ha sucedido. No solamente ver los acontecimientos de esta mañana, sino ver lo que está sucediendo desde 28 de julio del año pasado. Y así lo ha manifestado además la calle cuando hemos estado en diferentes puntos del país, desde Tacna hasta Tumbes, Loreto, Chiclayo, Trujillo, en todas partes, Mabel, lo que se escuchaba de la población tras este anuncio del expresidente golpista Pedro Castillo de la disolución del Congreso y cuando fue detenido es que se vayan todos. La clase política del Perú está totalmente deslegitimada y por eso es importante lo que tú reiterabas, la necesidad de una reforma política para empezar a ordenar la casa. Ninguna fiesta y mucho trabajo que hacer de aquí en adelante y esperemos que la nueva presidenta Dina Boluarte esté a la altura de las circunstancias. Son las 3:33 de la tarde.